Bienvenidos una vez más a este canal. Quédate para aprender cuál es la mejor combinación de productos para tener energía solar y Starlink en cualquier lado del mundo. Vamos a probar el FlexSolar de 120 watts y la Mini X, la Starlink Mini X. Todo de la mano de Fernando de Battery World Rosario. Bueno, acá está la pantallita de Gustavo, esta pantallita solar FlexSolar, que está pensada para ser portable, para llevar en excursiones, ¿sí? Una idea, no, la vamos a dejar plegada ahora, pero tienen los tipos de conexiones que tiene la pantalla, no sé si se va a lograr ver ahí. Tiene conexiones, vamos a acercar la pantalla. Pantalla acá tiene conexiones de cable USB-C y USB para cargar algún dispositivo, algún celular, ¿sí? Vamos, mire, tenemos las salidas, acá se ve perfectamente la salida que tiene la pantalla, tiene DC, que es la salida esta que está acá, que se ve acá, salida solar, con los conectores, entramos abajo, estamos. Esta es la salida que genera 20-28 volt, a la cual se le puede agregar un regulador solar, ¿sí? Para cargar cualquier tipo de batería, y este regulador solar lo que hace es de 24 volt va a 12 volt, ¿sí? Podés cargar baterías de 12 volt. ¿Estamos de acuerdo? También viene con los accesorios, o sea, las pinzas se conectan directamente al regulador solar para poder cargar una batería de 12 volt. Lo que te permite es poder cargar cualquier tipo de batería de 12 volt, puede ser de ácido o de litio. El regulador solar viene con las funcionalidades para seleccionar. Ahora obviamente no está conectado, pero una vez que se conecta y se conecta la batería, el indicador solar se carga. Es algo sencillo, se selecciona la batería, muy sencillo de operar. Ahí la pantalla la vamos a desplegar en día nublado. Así la vamos a desplegar ahí. Vamos a ponerla así. Ahí. Sabemos que no le está dando pleno sol ahora porque está nublado. Y estamos bajo techo. Exactamente. Tenemos ahí USB. Celular. Y carga. ¿Cuánto dice para cargar? Para. Mirá. Ve que ahí. Bueno, ahora no está conectada al sol directo, ¿no? Pero tenés 43% y está cargando. Bien. Ahora estamos encima, Y bajo un techo. Para no saturarlos con tanta técnica, les voy a compartir imágenes de esta increíble tormenta, una majestuosidad, la energía, la potencia que transmitió esta tormenta la otra noche. Si te gusta la naturaleza, más que seguro que vas a disfrutar de estas imágenes. Yo soy fanático de las tormentas y esta es ultra majestuosa. Aprovecho también para pedirte, si resonás con la misma frecuencia que yo, que te suscribas al canal, que le des a la campanita de notificaciones, que comentes, que le pongas me gusta, así formás parte de esta comunidad y de la tripulación del Mandarina. Como verán, las tapas ya no servían más. Entonces le pusimos al Mandarina todas las tapitas nuevas, gentileza de mi amigo Diego de Tapas de Kayak Rosario, y los elásticos no sirven más. Acá tengo los elásticos nuevos
así que ahora se los vamos a cambiar. Muchísimas gracias a Diego de Tapas de Kayak Rosario por sumarse a la tripulación, por formar parte de esta idea y de apoyar el proyecto. Un tipo de gran corazón. Lo encuentran en Instagram como Tapas de Kayak. Miren qué lindo que quedó el mandarina con las tapitas nuevas que calzan a la perfección y con los elásticos, todo asegurado, todo bien. Otra vez más, mil gracias Diego de Tapas de Kayak Rosario. Allá en el fondo se ven tapias, muy cargado, todo tapado, pero buena noticia porque la tormenta trajo muy buena lluvia. Y de a poco, como se puede apreciar, está sacando parte de los camalotes, de a poquito va limpiando el arroyo, así que en estos días vamos a poder ir hasta la cascada, probar suerte con el dorado, vamos a llegar con más facilidad y le voy a poder mostrar un paisaje mucho más lindo de los videos anteriores, que la cascada estaba totalmente tapiada. Y si Dios quiere, les voy a poder mostrar los dorados en acción. Mientras nos tomamos unos ricos mates, los invito a ver el unboxing de la Starlink Mini X. Muy contento de adquirir esta antena para poder después transmitir en vivo, poder subir videos desde el medio de la nada. Eso es lo que más contento me pone. ¡Sarán! Bueno, la caja obviamente que trae la antena, muy linda, chiquita, súper liviana, tamaño de una tablet. También trae un router que sirve para tener más alcance dentro de la casa. Si tenés una casa grande, eso viene de primera, se cablea y tenés mejor wifi en toda la casa. Después trae el transformador, la base para ponerla en un caño a la antena si necesitas, y esa cosita que no tengo ni idea para qué sirve, y como no leo los manuales, en algún momento me enteraré. Trae los dos transformadores para la antena y para el router, y un cable bastante extenso para unir la antena con el transformador. Trae su llave Allen también para ajustar la base al caño, muy completa. En un video próximo vamos a montar el panel solar, la batería, el controlador y la antena de Starlink en el Mandarina y vamos a salir a probarla por el río. La antena también trae una patita incluida, rebatible, que si la pones en algún lugar plano, le da los 10 grados de inclinación que necesita la antena para orientarse, y la verdad que un lujo. Estoy muy contento con esta adquisición porque voy a tener la libertad de moverme por cualquier lado del planeta y estar comunicado y conectado con todos ustedes. Si viste alguno de los videos anteriores, sabés que en la ventana tengo agujereado para que entren los pájaros, así que vamos a usar la entrada para aves para pasar el cable y conectar la antena, la tan esperada antena. Otra cosa también, el cable trae, las fichas son de goma, estanco, entran a presión, no le entra agua, está buenísimo. Muy buenos materiales utiliza esta empresa para sus productos. Verdaderamente superó mis expectativas. Una vez más, te pido, si vibrás en la misma frecuencia que yo, que te suscribas al canal, que le des me gusta, que actives las notificaciones, que comentes y que me ayudes a crecer. Habemos Starlink. Antes de despedirme,
Aclaro que todo el montaje de la antena y todo lo demás fue durante esta lluvia incesante que tuvimos acá y se portó de maravillas. Así que si lo estás pensando, no lo dudes más, comprala. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver.